Bueno, muy buenas tardes, chicas de Dominicana. Un gusto poder estar con ustedes, al menos por este medio. Quizás en algún momento se dé la oportunidad de vernos personalmente y darles un abrazo. Pero bueno, la virtualidad y los cambios a los cuales nos tuvimos que acostumbrar nos permiten. Esto es una ventaja, ¿no es cierto?, de poder de una forma ágil estar juntas de distintos países. Así que gracias por la invitación, por hacerme parte de la reunión de ustedes. Bien, la verdad que la serie de temas que ustedes van a estudiar en este año es muy interesante, es muy actual, pero yo diría sobre todas las cosas que es necesaria. En pocos años pudimos ver cómo se fueron gestando una serie de tendencias que nos atravesaron a todas. Fíjense que vamos a hablar de temas, estamos en distintos países y los vamos a sentir comunes realmente, temas que cruzaron fronteras, ¿no? Y con una velocidad importante, mayormente en Occidente. Empezaron a surgir nuevos discursos, nuevos conceptos y algunas particularidades, ¿no? Lo que hasta hace un tiempo atrás era considerado un poco vergonzoso y capaz que stop. Y es, como diríamos en Argentina, la frutilla o la fresa de la torta. Y uno está en medio de esta sociedad, porque es la que vivimos. Y seguramente, pensando en esto, se me ocurría algo gráfico que venía a mi mente, y seguro que les ha pasado cuando a veces uno tiene hilo, o ni hablar si estanza, esos hilos plásticos que se usan para las cañas de pescar, y se enreda todo, ¿no? Y se hace todo un nudo. A veces podemos tener como una especie de esfera de nudos, hilos, hebras, todo enroscado que uno quiere tratar de desarmar, y tal vez a veces lo más efectivo es dejar eso, ir a la punta, buscar la punta del ovillo y empezar de atrás para adelante. Y creo que un poco tiene que ver con lo que vamos a hacer en este tiempo juntas, ¿no? Empezamos a sentirnos enredadas entre conceptos como transexualidad, aborto, feminismo, ideología de género, matrimonios igualitarios, y uno se siente así, como con un embrollo. Y en esta tarde la idea es seguir este cuadro, proponerles que abandonemos eso por un momento y busquemos juntas la punta del ovillo, entre comillas, ¿no? Es decir, ¿dónde empezó todo? Y para eso necesariamente tenemos que ir para atrás, porque ver el origen real nos va a permitir ver las cosas de hoy en perspectiva, desde afuera, y enmarcarlas espiritualmente. Y esto, chicas, es muy importante, tener la perspectiva correcta de las cosas, la perspectiva espiritual, porque nos va a dar la comprensión justa de los tiempos que estamos viviendo. Porque si no podemos caer en que son parte de una moda, ¿no? Como que fuera cuando salen las modas de algún tipo de pantalón o de jean o blue jean, y uno dice, bueno, pasa, no. Ni tampoco es la corrupción actual. No se trata de los males del siglo XXI, sino que esto tiene su origen en el Génesis, y la palabra Génesis es justamente origen. Por eso les invito a que me acompañen al diseño original, a Génesis capítulo 1 y 2. Nosotros leemos en Génesis 1 y 2 que Dios hizo el cielo y la tierra de una forma perfecta en todo sentido, ¿no? Imaginémonos lo que sería estar un minuto en el paraíso. Imaginen lo que sería aguas sin contaminación, por ejemplo. El aire puro, una pureza que nosotros nunca percibimos con nuestro olfato, porque nacimos en un ambiente contaminado. Los animales en perfecto equilibrio, ¿no? Las cadenas tróficas perfecto, sin problemas de animales en extinción ni nada por el estilo. Pensemos en las fragancias de las flores, poder disfrutar un buen jazmín, una maravilla, eso era el paraíso. Y lo vamos a representar con este círculo. ¿Se llega a ver? Imaginariamente vamos a hacer de cuenta que esto es la Tierra, el planeta Tierra. Y la voy a apoyar acá. Ahora, Dios estableció sobre este círculo de la Tierra a la raza humana. Y antes de avanzar, quizás nos acompañe alguna chica que por primera vez va a escuchar algo bíblico. Y primero, qué bueno es darse la oportunidad de escuchar otro discurso, ¿no es cierto? Este discurso no se va a escuchar en los medios. Y escuchar está bueno, porque después van a poder
evaluar, sacar sus conclusiones, y es importante tener esa apertura para no solo comprar las mayorías, sino escuchar todos los discursos. Así que bienvenida, lo que vamos a compartir ahora es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Abrimos la palabra, bueno, esto es lo que Dios dice de estos temas. Vamos a leer Génesis 1:26, si me acompañan. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre en esta tierra que hablábamos recién, perfecta. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra hombre que aparece acá en Génesis 1:26 es Adán, y es raza humana en sentido genérico. Y sobre esa raza humana le puso un sello que es único en todo, porque le puso su impronta, el sello de Dios. Por eso el hombre y la mujer es la corona de la creación, porque dice que le puso su imagen y semejanza. Avanza, versículo 27 del capítulo 1. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y este es un versículo que nos va a mostrar que bíblicamente la raza es binaria. Hoy decir que varón y hembra es la creación puede ser bastante complicado, ¿no es cierto? Lo diríamos y salimos corriendo por las dudas. Binario implica dos, bi es un prefijo, y esa es la diversidad de la raza humana de acuerdo a lo que Dios dice. Es, las personas nacemos varón y hembra, varón y mujer. Y yo lo voy a representar acá con estas maderitas, ¿se ven? Dice el H de hombre, o sea, Dios puso al hombre sobre su creación y puso a la mujer. Vamos a tener las dos primeras columnas que Dios estableció, estamos en Génesis 1 y 2, en el diseño original. Pero no se quedó ahí, siguió la creación. Vamos a leer Génesis 1:28. Dice así: y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Dios va a poner una columna más en cuanto a la raza humana y a su diseño original, y es la maternidad, una tercer columna. Y por supuesto que sabemos perfectamente, porque gracias al llenar la tierra es que llegamos nosotros acá, si no toda la historia hubiera quedado en Adán y Eva. Pero faltaba algo más. Génesis 2:24, casi ya terminando este capítulo, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios no solo estableció al hombre, la mujer, la maternidad, sino la familia, porque las personas vivimos en familias. Por supuesto que esto iba a ser el inicio del hábito que íbamos a tener entre las personas, ¿no es cierto? Porque Adán y Eva no tenían padres a quien dejar, pero a partir de ahí las personas dejamos a nuestros padres, a nuestra familia de origen, y nos unimos. Este diseño original, Dios no los dejó como que fueran una Eva por un lado, un Adán por el otro, o los hijos que, tipo crías de animales, vayan y después de destetarlos se pierden, sino que estas columnas Dios las vinculó, las relacionó, con vínculos y con cuerdas de amor, ¿no? Yo lo voy a representar con una hebra, quizás no se ve, pero es una hebra de algodón, y pensaba, ¿no? El vínculo entre un hombre y una mujer, ¿cómo lo definiríamos? Bueno, Dios dijo, serán una sola carne. Está estableciendo una relación matrimonial, pero en última instancia el vínculo entre un hombre y una mujer, si se tiene que definir con una palabra, originalmente era una unidad. O sea, de ninguna manera Dios estableció a Adán y Eva para que estén ni compitiendo, ni peleándose, ni jugando una carrera, sino que se necesitaban, porque la tarea era sojuzgar la tierra. Ellos tenían una empresa que era administrar todo lo que tenían por delante, por lo cual Eva era una ayuda, dice la Biblia que Dios la hizo ayuda idónea. La verdad que en estos tiempos pensar en que la mujer es ayuda puede sonar a veces como medio de segunda, pero es interesante que el versículo, la palabra que se usa para ayuda,
aparece más o menos 21 veces en el Antiguo Testamento, y la mayoría se refieren a Dios, que Dios es el ayudador. Es decir, no es una palabra de segunda categoría. Y no duplicó a Adán, sino que hizo otra persona, igual en dignidad, porque la mujer y el hombre son ambos imagen y semejanza de Dios, pero diferentes en funcionalidad y en roles, por una cuestión de orden, ¿no es cierto? Como pasa en cualquier ámbito, que hay que tener un orden para un funcionamiento más óptimo y para potenciar el equipo. Por eso, no solamente nos une una relación matrimonial con los hombres, tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos hijos. Hombres y mujeres nos vinculamos por el trabajo, por el estudio, compañeros de deporte. Es decir, la vida es y debe ser una unidad entre hombres y mujeres para funcionar. ¿Qué podemos decir del vínculo que une la madre con el hijo? ¿No es cierto? Yo diría que es hasta un misterio, ¿no es cierto? Uno puede tener, yo tengo 2 hijos, uno puede estar en un estadio de fútbol de 70.000 personas, y una madre sabe cuál es su hijo y quiénes son los 69.999 que no lo son. ¿Por qué eso? Aunque fueran chicos parecidos y de la misma edad. Porque es un vínculo único. Dice la Biblia, ¿se olvidará la que dio a luz? No, jamás. No se olvida de un hijo. ¿Y qué podemos decir del vínculo entre la sociedad y la familia natural? Bueno, las familias naturales quizás no siempre lo son, pero la familia debe ser el lugar más cálido y seguro, un lugar de contención, de enseñanza, de referencia. Las personas no vivimos ni en manadas ni como lobos solitarios. Las personas vivimos en familias. Y es donde se construye nuestra historia familiar, ¿no? Donde se transmite la fe, los valores. Y chicas, de esta manera, estos 4 pilares fundamentales son los que establecieron y sostuvieron las civilizaciones desde los orígenes hasta hoy. Es decir, a través de toda la historia, la prehistoria, sin importar el lugar geográfico al cual podamos llegar, donde hay personas es porque hay hombre, mujer, maternidad y familia. Son las columnas fundamentales que sostuvieron y sostienen a la humanidad. Eso es innegable, sea una cultura, una sociedad cristiana o que no lo sea. Sin embargo, el paraíso duró poco, solamente una página de la Biblia. Y llega el capítulo 3, que no lo necesitamos leer, ya aparece como título, por lo menos en mi Biblia, la desobediencia del hombre, ¿no? Qué lindo hubiera sido si nos quedamos en Génesis 1 y 2, y nosotros estábamos adentro del paraíso, eso hubiese sido maravilloso, pero la verdad es que llega el capítulo 3, y arranca con una palabra, por lo menos en mi versión, que es pero. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales. ¿Saben que la palabra pero en lengua es un conector adversativo? Es una palabra que se usa cuando uno quiere dar en el relato un giro de 180 grados. Y me parece que es la más acertada para empezar un capítulo que realmente va a ser un giro de 180 grados, porque va a cambiar para siempre la historia que veníamos leyendo, el diseño original y el paraíso, la frescura, el ámbito no contaminado, va a ser un giro completo. Y el pecado, cuando entró en Génesis 3, no solo hubo una ruptura entre la comunión entre Dios y el hombre, sino que deterioró también las relaciones interpersonales, porque se vio afectada la relación entre Adán y Eva. Pensemos que ellos empezaron a experimentar sensaciones desconocidas hasta ese momento. Es decir, ellos conocieron el temor, la culpa, la vergüenza, el fracaso, la pérdida, eso no lo conocía. Es decir, su unidad también sufrió un deterioro, y a partir de ahí la historia va a quedar dañada por el pecado. Y aparece en este capítulo la serpiente, ¿verdad? Y hay algo que me llama la atención, no lo vamos a leer todo porque es muy conocido, o lo pueden leer después, pero solo voy a ir al versículo 15 del capítulo 3.
y lo voy a leer. Dice así: cuando Dios empieza a juzgar, se devela que ellos pecaron, que habían comido o habían desobedecido. O sea, el punto no era comer el fruto o no comer el fruto, el tema fue la desobediencia. Y empieza a tener sus consecuencias, ¿no? Bueno, ¿cuál fue la consecuencia para la serpiente? Vamos a ver. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Algo importante es tener en cuenta que la enemistad era el castigo para la serpiente, no para la mujer. Y esa palabra enemistad es muy interesante, porque significa rivalidad, antagonismo, ser hostil. Tiene que ver con la palabra odiar. También es el concepto de opresión, de oprimirnos, de conflictos interpersonales. Eso es enemistad. Y la verdad, chicas, yo creo que ese castigo que recibió la serpiente me da a mí la idea como que lo hizo rebotar en toda la creación. Como que dijo, la enemistad es para mí, bueno, va a ser para ustedes, porque sin duda que sembró en todas nuestras relaciones y en este diseño lo plagó de enemistad. Y nos puso en hostilidad unos con otros. Y como si tuviera, ¿no?, una tijera grande, la serpiente se enemistó, se encargó de cortar estos vínculos que tenían que ser santos y que tenían que ser sanos. Y fue por el vínculo entre el hombre y la mujer. Y creo que uno de los deterioros importantes lo aporta el feminismo radical. El feminismo es complejo, pero parte del feminismo radical va a atentar, si bien el eslogan es la equidad de derechos, pero va a apuntar mucho al deterioro de los vínculos. Las formas llevan, por eso vemos pintadas cuando terminan las marchas feministas como muerte al macho o machete al macho, o sea, es un mensaje de odio. Bueno, parte se deteriora a través del feminismo radical. ¿Y qué podemos decir de los vínculos entre la madre y el hijo, que parecerían eternos y de oro puro? Sin embargo, la serpiente también se encargó, y el aborto es la enemistad entre la madre y el hijo. Pero fue por más, porque este diseño había que desarmarlo. Y también se encargó de enemistar a la sociedad con la familia natural. Hoy hablar de madre, padre, hijos, la familia básica, y está en desuso, porque se multiplicaron familias y todas posicionadas en el mismo escalón como si fueran todo igual. Entonces tenemos familias o matrimonios igualitarios, o subrogación de vientres, ¿no es cierto? Hay personas que dicen, yo soy madre sola. Entonces a través de un donante fue madre. La criatura cuando nazca quizás pueda llegar a tener 358 hermanos en el mundo que nunca va a conocer, porque fue a través de un donante de esperma, y es moderno, ¿no es cierto? Ni hablar el poliamor, entonces son 3, no somos 2, y todo es lo mismo, al contrario, hablar de familia natural ya está en desmero. Pero cuando la serpiente no pudo más enemistar porque ya avanzó con el hombre, la mujer, la maternidad y la familia, faltaba algo más. Y es enemistar al hombre con el hombre mismo, porque ya no tenía más con quien pelearse. Bueno, eso es la ideología de género. La ideología de género tiene que ver con una rebelión contra uno mismo, contra quien se nació, contra el propio cuerpo. Por eso, chicas, cuando nosotros escuchamos todo lo que surge, en realidad no tiene que ver ni con modas, ni con una tendencia en un país y en otro, sino que es una lucha antigua que el origen para responder el tema de este mensaje empezó en Génesis 3. Y Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es decir, nuestra lucha es espiritual, porque es una lucha entre el diablo y Dios. Es una lucha entre lo que Dios creó y lo que quiere desarmar el diablo. Y durante este año van a estudiar estos temas en profundidad. Por eso solamente yo voy a mencionar algunas cosas, estos temas que recién solo di el título, no va a ser la exposición de hoy, solo vamos a mencionarlos como para dejarles el gustito de que no se pierdan las próximas reuniones que están por venir. Pero sí es muy importante
tener en cuenta que estamos en tiempos muy peligrosos. Muy peligrosos. Esto no es, como les decía, una moda nueva, una nueva droga, una nueva práctica. Los colectivos que hoy surgen están atacando las bases judeo-cristianas de todos los tiempos. Es decir, ¿están yendo por un nuevo orden mundial? Sí, porque quieren tirar las columnas fundamentales. Por eso son tiempos muy peligrosos. Nada es inocente. Hay una bandera enorme que habla de derechos humanos y es como un paraguas que están protegiendo un montón de cosas, pero los verdaderos intereses es derribar el diseño original, sin duda. Bien, uno de los temas que van a ver es el feminismo. Este movimiento tuvo distintas expresiones, por eso se lo llama, es un movimiento que tiene más de 150 años. Se lo categoriza como por olas, ¿no? Depende de la clasificación, la primera ola feminista, la segunda ola, que se fueron sucediendo porque cada una perseguía distintos objetivos y marcaron cambios políticos e importantes, porque sin duda que mucho tiempo de la historia la mujer estuvo en un segundo plano, pero no tiene que ver con Dios, sino con el abuso que hizo el hombre, que es otro asunto. Les decía que es complejo hablar del feminismo porque entremezclan cosas. Hay muchas cuestiones con las cuales adhiero y creo que tienen razón. El tema es cómo pretendemos solucionar los problemas que se plantean. Entonces ahí viene la disyuntiva y todo el cuerpo de teorías e ideologías que engloban. Entonces, cuando uno tiene parte que podríamos coincidir en que hay muchos abusos que han vivido las mujeres y otras cosas que no, es lo que más dificulta analizar como cristianas el movimiento feminista. Pero sin duda que desde el nombre ya establece una división, ¿no es cierto? Al decir el feminismo, ya estamos haciendo una división de entre nosotras y ellos, y bueno, muchas veces se engloba como que todos los hombres, ¿no? Yo veía muchas veces cuando estaba esa marcha feminista del violador, que decían el violador eres tú, y cantaban, y me parece muy injusto también sectorizar a la sociedad como clasificando acá estamos las buenas y allá los malos, acá las víctimas y acá los victimarios, porque hay buenos y malos en ambos lados. Y hay hombres excelentes y hay hombres que no lo son, como las mujeres, es decir, en todo caso tenemos que buscar justicia independientemente del sexo de la persona, e igualdad de derechos independientemente, ¿no es cierto? Pero es complejo. Ahora bien, creo que para la Iglesia ha sido muy interpelada con el movimiento, porque honestamente, y lo digo con todo respeto, creo que hubo un mal uso del rol y el lugar que el hombre le da, que Dios le da al hombre en la Iglesia, y hubo mucho machismo en muchas iglesias, no todas, no, menos voy a ponerme a hablar yo acá, y menos de dominicana que nunca estuve, pero creo que eso ha sido un caldo de cultivo para que el feminismo atravesara las iglesias y encontrara eco, porque realmente hay hombres que no han hecho las cosas como Dios quería, pero eso no habla de Dios, habla de las personas que quizás el tema de ser cabeza del hogar lo interpretaron mal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ha levantado polvareda en la iglesia por este asunto, pero bueno, hay que verlo todo a la luz de la palabra y saber que no fue el plan de Dios de ninguna manera, al contrario, el Señor Jesús dignificó a la mujer, ¿no es cierto? No se hablaba con una mujer en la calle, por ejemplo, en la cultura, y Jesús habló con la mujer samaritana, dignificó su lugar. Así que bueno, no se pierdan el feminismo, que es muy interesante para buscar el equilibrio justo. Otro de los discursos que escuchamos ahora, no sé, no alcancé a interiorizarme si en Dominicana está legalizado el aborto, en Argentina se legalizó, en el 2020, hace muy poquito, hubo una lucha, como pasa en todos los países, ¿no? Porque son colectivos que tienen muy parecido a su modus operandi, así que lo mismo que pasó acá es en otros países, va por todo, después afloja, va para atrás, va para adelante hasta que sale. Pero más que lo que diga yo, le voy a pedir a Alma si me pasa un video que es muy breve, pero hace un impacto de lo que realmente puede llegar a ser el aborto en una vida. Hacelo, Lili, hacelo por tu pareja, por tu carrera, esas palabras que quedan grabadas a fuego. A mí el aborto me lo hizo mi propio novio, como yo digo, el padre de la criatura, que era médico, ginecólogo, obstetra, jefe de ginecología de un hospital público. Estaba cuidada, pero a mí no me cuidaron ni de acá ni de acá.
te dicen es un coágulo y vos te das cuenta después que no era ningún coágulo. Es un dolor del corazón, pero que lo sentís en los ovarios, porque parece que se te retuerce adentro cuando te das cuenta de lo que hiciste. Ahora, esto no tiene vuelta atrás, porque ese hijo no vuelve. La verdad que este video salió cuando acá estaba el debate. Y a mí me impactó escuchar a una mujer que dice, el aborto no tiene vuelta atrás. ¿Cuántas mujeres quedaron marcadas por la decisión de un día? Y lejos de sentir un empoderamiento, cayeron en una profunda pobreza, porque en ningún momento del debate, y escuché mucho, se habló de consecuencias, como si fuera todo festivo, como que fuera una solución rápida, ya está, y al otro día te olvidás, ¿no es cierto? Y sin dudas que un embarazo no intencional es un problema, pero no se pueden resolver los problemas de cualquier forma. Y es una pena porque, como decía, no lejos de sentir un empoderamiento, quedan vidas pobres y marcadas. Y quizás en esta tarde hay alguna de las presentes que tal vez en algún momento pudo haber sido empujada a una decisión así. Porque nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Por debilidad, por algún consejo, por juventud, como le pasó a ella. Pero qué bueno es pensar, y quiero hacer un paréntesis, en que Dios restaura y da nuevas oportunidades. Y es importante tenerlo presente, chicas. Si alguien pasó esta experiencia, sepa que Dios nos permite volver a levantar la cabeza. Hay un salmo que dice, Dios te corona de favores, es el que levanta la cabeza. Y hay decisiones que nos dejan la cabeza gacha, de vergüenza. Pero la gracia de Dios y el perdón nos permite salir de esa culpa, sentirnos perdonada y que Dios nos levante la cabeza para seguir el camino. Pero sin duda que este colectivo está dejando heridas en el alma en tantísimas mujeres que siguen festejando y creyendo que no hay consecuencias, que todo es gratuito. Van a estudiar este año feminismo, ideología de género, entre otras cosas, aborto, como decíamos recién. Ideología de género, ¿qué es? Parece que bajó una nube, no sé si a ustedes les pasa. A mí me da la sensación, en Argentina está hace más o menos 10 años la ley de género, identidad de género. Da la sensación como que bajó una nube que nos impregnó a todos, una nube llamada género, y a partir de ahí nos rechipearon la cabeza y empezamos género, 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 género. Uno va a comprar a la verdulería género, o sea, nos inundó, nos inundó. Una de las cosas que tiene este punto es la confusión, porque hay tantas cosas que uno repite que realmente después no termina entendiendo ni lo que dijo ni lo que no dijo. Y la confusión es funcional a la ideología, ¿no es cierto? Que es este conjunto de ideas. Vamos a decirlo en una línea, pero para que tengamos en cuenta. Esto es lo que dijo Dios. Génesis 1:27, varón y hembra. Bueno, la ideología de género apunta a desdibujar esto, si lo tenemos que decir en una línea. Es decir, esta que era la única diversidad bíblica, la van a desdibujar para que no existan dos, sino que se multipliquen. Ahora, desdibujar eso fue muy ambicioso. Fue negativo, pero realmente fueron artistas del pensamiento, porque es como que a mí se me ocurra decirles que a partir de ahora, que digan que no existe hombre y mujer, es como que yo les diga el sol es frío, y ustedes se desconectarían, dicen, pobre mujer, los años en la docencia la enloquecieron. ¿A quién se le ocurriría decir que el sol es frío? Bueno, decir que la raza humana no es binaria es más o menos como el sol es frío. Pero todo depende de los argumentos que uno logre hacer, porque los seres humanos funcionamos de esa forma. Si yo lograra buscar argumentos que las convenza a ustedes que el sol es frío, y quizás terminen diciéndolo, porque todo termina siendo un gran argumento. Entonces, para desdibujar esto, lo que hicieron es hacer un cuerpo de argumentos que suenen medianamente convincentes, más la confusión. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron al hombre y dijeron, mira, tenemos que borrar del mapa la palabra sexo, porque el sexo solo admite dos opciones, hombre o mujer. Entonces vamos a hacer una cosa, porque ¿cómo negás el envase? O sea, yo nací en cuerpo de mujer, ¿cómo? Bueno, mira, es muy sencillo, vamos a inventar una palabra, y para eso género fue la palabra mágica. Entonces, al hombre lo que van a hacer es desdoblarlo, como que fuera una calcomanía. Entonces, sexo es tu cuerpo,
Pero como vos te sentís por dentro, tu propia identidad, la identidad de género, lo que vos sentís que sos en tu fuero íntimo, eso es tu verdadera identidad, tu género, no tu sexo. Palabras más, palabras menos, se fue imponiendo. Y ustedes fíjense que ya no se usa más la palabra sexo, porque es impuesto que todas terminemos diciendo género cuando es altamente ideológico. Entonces, de esta forma no va a haber dos, va a haber 3 millones de identidades, porque yo puedo decir, yo me autopercibo abeja, voy a elegir algo que tenga cintura chica, ya que no nací con cintura chica, me la elijo. Entonces yo voy a ser abeja y el Estado argentino me tiene que reconocer, porque en el 2012 la ley 26.743 estableció la ley de género. Y como es mi fuero íntimo, lo que yo sienta en mi interior, con eso es suficiente. Hoy seré abeja, mañana seré lombriz, después voy a ser hombre, me llamaré Juan Carlos, y la ley me ampara y me paga todos los gastos que yo tenga para mi transformación. ¿Qué les parece? Si ustedes tienen, Dios no quiera nunca, pero si tienen una enfermedad crónica, se les va a hacer complicado sacar un turno. Sin embargo, si quieren cambiar de sexo en Argentina, pueden venir porque acá te lo paga el Estado. Entonces, todas estas cosas son los que nos atraviesan y lo que nos enreda. Pero nosotros vivimos en este mundo. Quizás alguien se va a preguntar por qué estas ideologías de minorías, porque sin duda la gente normal, el común mortal, no cree nada de esto, pero hay una minoría que logró imponerla a la mayoría. La pregunta es, ¿cómo hicieron? Bueno, hay muchas razones, yo anoté algunas que a mí me parecieron. Primero que hay mucha inversión económica. La inversión económica, por ejemplo, en Argentina en cuestiones de género supera la defensa, por ejemplo, la triplica, porque todo es plata, hay mucho dinero invertido, ni hablar en educación, con el tema de la educación sexual. Después hay mucho manejo de medios. Los medios de comunicación nos bombardean con transexualidad, homosexualidad, género, como hablamos. Esto es agenda internacional. Por ejemplo, la ONU, la Agenda 2030, que tiene el 5º objetivo es igualdad de género, no de sexo, igualdad de género. Insisten, imagínense, la ONU es un organismo que tiene más o menos 192 países miembros, o sea que lo que diga, como un tanque de agua, que lo que diga baja con todos caños para los distintos países, ninguno va a decir que no, va a estar, por eso entendemos perfectamente de qué estamos hablando en todos los países, porque se va a recibir la misma agenda. Otra razón por la cual avanzó es que son agendas en colectivo, perdón, agendas no, acciones en colectivo. El colectivo tiene una psicología muy particular, ¿no es cierto? Hay un libro que se llama La psicología de las masas. Las personas en colectivo y en masa no actúan de la misma forma individualmente. Y aparte que a nadie le gusta quedar afuera. Entonces eso también hace que, por ejemplo, las mujeres dentro de un colectivo feminista hacen cosas que no harían solas, porque es parte de una arenga y de una masa, y eso también ha jugado a favor. Podemos mencionar el lenguaje, cómo hay términos. El lenguaje es muy importante en una sociedad porque crea la realidad. Es decir, cuando uno repite algo y si a vos te desdibujan un concepto y no decís más la palabra sexo y decís género, vas a terminar creyendo, como yo también, me pasa lo mismo, mezclamos. En realidad es una palabra que no la tenemos que usar. El género tienen las palabras, las personas tienen sexo, las palabras tienen género. Pero la terminamos comprando por la frecuencia. Las palabras han sido tan importantes que, por ejemplo, en todo lo que es la legalización del aborto se cuida mucho. Por ejemplo, la palabra madre no aparece, aparece la palabra mujer. Jamás se habla de hijo. Jamás se habla mucho de matar, que en última instancia es un homicidio agravado por el vínculo, ¿no es cierto? Porque es derramar sangre inocente de un hijo, sino que se habla, por ejemplo, acá de la interrupción legal del embarazo. O sea, se buscó un término muy elegante para que no suene tan duro. Pero son juegos de palabras, son juegos de palabras. Y avanzamos, y en esa sociedad, como yo decía, y ya terminando, es donde estamos. Y es la sociedad que Dios eligió para que nosotras viviéramos. Son las calles que tenemos que caminar. Y Dios eligió que naciéramos en este tiempo de la historia, como otras personas nacieron en otros tiempos. Corruptos tiempos fueron todos. Para terminar, ¿cuál es nuestro lugar? ¿No? Se preguntó en la encuesta. Bueno, ¿nosotras qué hacemos? ¿Nos callamos, nos escondemos, salimos, tomamos las armas? No. Vamos a buscar un ejemplo bíblico. Solo voy a leer 2 o 3 versículos en Daniel, si me acompañan. Daniel es un ejemplo de un muchacho que vivió en una sociedad corrupta y pudo ser fiel.
Él con sus amigos fueron expatriados, llevados cautivos al imperio más fuerte de ese tiempo, que era Babilonia. Y vamos a leer 2, versículo 46. Ellos llegaron de muchachos, de jóvenes, estudiaron la cultura, se formaron, les cambiaron los nombres, la ropa, tuvieron que estudiar la historia de Babilonia. Y después de que le reveló el sueño, halló gracia a Daniel delante de los ojos de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor lo puso en un puesto político. Daniel fue funcionario del gobierno, no es que fue prisionero con un grillete atado al tobillo. Versículo 46 del capítulo 2 dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Versículo 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y lo hizo gobernador de toda la provincia. Imagínese que usted sea gobernadora de la capital de la República Dominicana, o sea, un alto puesto. Y versículo 49, y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de las provincias de Babilonia a sus amigos. Sadrac, Mesac y Abednego eran hombres que manejaban la economía de las arcas de Babilonia. La pregunta es, ¿cómo hicieron? Porque eran corruptos los babilonios también. Sin embargo, ellos llegaron, tenían que trabajar, todos los días cumplirían un horario, harían negocios, tendrían que hablar con los babilonios. Sin embargo, hay un momento, capítulo 3, versículo 18, el capítulo 3 se va a levantar una estatua y Nabucodonosor quiere que se arrodillen, los querían arrodillar. Y eso fue un punto límite, porque era un punto no negociable para ellos, porque era faltar a uno de los 10 mandamientos, ¿no? Porque ellos sabían que no tendrían que tener dioses ajenos. 3:18, le dijeron los amigos de Daniel al rey: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua. Dicho en una línea, no nos vamos a arrodillar. ¿Qué encuentro yo? Ellos no se fueron, no armaron una contrarrevolución y se escaparon de Babilonia. Ellos lo que hicieron es vivir y se adaptaron y fueron buenos ciudadanos y funcionarios, excepto cuando sus convicciones estaban en juego. Es decir, había puntos que no iban a ser negociables, que eran sus convicciones. Y a mí me habla mucho de lo que tiene que ser nuestra vida. Chicas, hay que estudiar, estudien con todo, hay que graduarse, hay que respetar a las profesoras, así sean abortistas, feministas o lo que fuera, porque vivimos en una sociedad que debemos respeto. Es decir, nunca en la Biblia se nos manda agarrar un garrote y salir a cortarle la cabeza al que se cruza y piensa distinto. Es la sociedad en que tenemos que vivir, tenemos que ir a los cumpleaños, compartir con inconversos, porque Dios no nos manda a hilar, lo que nos manda es a guardarnos del pecado. Y si hay un punto, una estatua que se espera que me arrodille, bueno, eso es un punto que me tengo que mantener de pie. Y salir, como dice en 1 Pedro, en la defensa: mirá, todo bien y hasta acá llegamos, pero yo esto no lo hago. Y yo la sexualidad la manejo a mi forma. Y esto yo tengo otros principios. Y eso es una vida en equilibrio, que es el reto más grande que tenemos, vivir vidas cristianas en equilibrio, ni odiar al mundo, ni ser complaciente, misericordia y verdad. Terminamos. Les voy a pedir que hagamos juntas un ejercicio, ¿sí? Todas las que tengan la Biblia impresa, ¿se ve ahí la Biblia? Yo veo en chiquito. Les voy a pedir que con la mano izquierda agarren Génesis 1 y 2. Así, en Biblia es una hoja. Y con la mano derecha, el resto de la Biblia hasta Apocalipsis 20. De Apocalipsis 20 para allá lo dejamos hoy. Y ahora observen y comparen la cantidad que tienen en una mano y otra. Si apoyamos el oído del lado izquierdo, vamos a escuchar una maravilla, ¿no? Las conversaciones de una pareja joven, la brisa suave, cómo corre algún arroyo, los animales en paz, pero si apoyamos el oído imaginariamente del lado derecho, vamos a escuchar llantos, portazos, discusiones, guerras, enfermedades, porque en Génesis 3 cambió todo. Pero la verdad, chicas, es que nuestra vida se desarrolla acá, en una sociedad caída. Por eso vivimos lo que vivimos. Pero tenemos el reto de vivir en una sociedad caída, siendo luz y sal, en una sociedad teñida por el pecado, pero que podemos vivir con los valores del paraíso.
y sobre todo mirando por fe Apocalipsis 20, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué es eso? El paraíso otra vez. Porque la historia ya está escrita, más allá de las presiones que tengamos, la historia ya está escrita. Y un día vamos a tener otra vez el paraíso. Pero mientras tanto hay que mantener una fe firme, en calma, pero firme, con amor y trascender como luz y sal en esta sociedad. Chicas, gracias por su atención y gracias otra vez por la invitación.